Sufrimos porque Dios ha querido probar nuestra fe con el sufrimiento. Porque miren, los hijos de Dios, pues ya somos hijos de Dios, ya somos salvos, tenemos la vida eterna, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, tenemos comunión espiritual con Dios. Sin embargo, Dios ha querido que todavía en nosotros haya sufrimiento, a pesar de que somos sus hijos. Y entonces la Biblia nos enseña que sufrimos porque Dios ha querido y quiere siempre probar nuestra fe. Dios es poderoso, hermanos, y es bueno. Y Dios pudiera cambiar esto. Dios pudo haber determinado que una vez que estuviéramos en Cristo ya no sufriéramos más. Pero Él ha querido probar nuestra fe con el sufrimiento. Él permite el sufrimiento en nuestras vidas. Esto quiere decir que no siempre sufrimos por el pecado. Sí, hay ocasiones que podemos sufrir por el pecado, pero no todo el sufrimiento que hay en nuestra vida es porque nosotros estemos pecando y por ese pecado en particular propiamente, entonces vamos a sufrir y siempre va a ser entonces el sufrimiento por el pecado. No, hemos dicho que el pecado trae sufrimiento, sí, trae sufrimiento. Y en verdad, frecuentemente nos equivocamos. Y a lo mejor el pecado nos hizo sufrir en lo físico, también. Pero aunque no haya un sufrimiento en lo físico, en el alma, siempre el pecado traerá sufrimiento. Ahora, no siempre el sufrimiento que hay en una persona es por el pecado. No siempre. Alguien puede estar ahora mismo sufriendo, padeciendo, pero no es por el pecado, sino que Dios está probando su fe con ese sufrimiento. ¿Saben por qué mencionamos esto? Porque de acuerdo a la Biblia, los judíos pensaban que las personas ciegas, las personas que tenían algún defecto en el cuerpo, era por algún pecado de ellos o por algún pecado de sus padres. Y no necesariamente era así, sino que Dios permitía la situación por cuestión de fe, por cuestión de salvación. Entonces, lo mismo puede pasar en nuestra vida. Dios puede permitir un sufrimiento en nosotros con el propósito de probar nuestra fe. Porque no sea que usted ahora esté pensando, pero qué pecado cometí por el que estoy enfermo, pero qué mal hice por el que yo ahora estoy sufriendo. No necesariamente el sufrimiento, no siempre el sufrimiento es por el pecado, sino que en segundo lugar, el sufrimiento Dios lo permite también para que nuestra fe sea probada.